Acerca de la familia. Bueno, porque la familia es lo más importante, ¿sí o no? Porque antes de que hubiera iglesia, había familia. Y para Dios, antes de que hubiera una iglesia, Dios hizo la familia. Diga conmigo, la familia. Entonces, siempre proyectamos lo que es familia en torno a lo que físicamente sabemos que es una familia, hijos, papá, mamá. Pero íbamos a verlo desde otro punto de vista, aunque es imposible desligarnos de esa relación. Vamos a verlo desde el ámbito espiritual. Vamos a hablar acerca de la paternidad, que es un padre. Dios es un Dios de pactos. Diga, Dios es un Dios de pactos. El primer pacto que Dios hizo, lo hizo con Noé. Y el día que Dios hizo ese pacto con Noé, Dios hizo algo extraordinariamente brutal. La tierra había sido destruida por un diluvio, y Noé había sido el único que había escuchado la voz de Dios y obedecido. Una de las cosas que quiero enseñarte es que hay ocasiones donde Dios te manda a hacer cosas que parecen una locura para la gente, pero no para Dios. Imagínate que Dios te dijera que hicieras una embarcación en medio del parque de pelota de Manatí, y que esa embarcación fuera de las dimensiones que le dijo a Noé, en este tiempo en el que hay una sequía. De que la gente te vea nada más entrar ahí con los materiales a construir, te van a decir que eres un loco. En primer lugar, Noé no era un constructor de ese tipo de embarcación. No tenía el expertise para hacer ese tipo de trabajo. Cuando Dios va a premiar o va a recompensar a un hombre, a una nación, a un pueblo o a una iglesia, Dios jamás se va a fijar en lo que sabemos. En lo que Dios se va a fijar es en la obediencia. Lo que Dios toma en cuenta cuando Él dice algo es nuestra obediencia. Podemos saber todas las cosas, y el mundo está lleno de gente que sabe demasiado, pero la Biblia dice en el libro de Proverbios: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Alguien que dice que no hay Dios, ¿qué dice Dios que es? Un necio. Usted ve a alguien que dice que no hay Dios, está hablando con un necio. Y deberá darse cuenta que no se puede hablar con un necio, porque los necios todo lo que usted le diga se lo van a refutar. Por eso dice el Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque uno sabe que hay Dios, ¿sí o no? O sea, digamos que no tuviéramos la Biblia, digamos que no tuviéramos una iglesia, y usted solo abre los ojos y da cuenta que hay un árbol frente a usted, y usted ve ese árbol con esos colores, esas flores, esos frutos. Usted se da cuenta que hay un Dios. Sabe que hay un Dios. Cuando usted se mira a sí mismo y se da cuenta, ¿quién pudo haber hecho semejante belleza? No sé usted. Usted no es bello. A Génesis, a Destiny, tú no le has dicho a Dios: Señor, ¿cómo hiciste semejante belleza? Cuando te miras en un espejo. Y Dios: necesito mi anillo aquí. Desde ese momento en adelante que hizo un pacto, quiso que los pactos tuvieran una evidencia, algo que se pudiera ver, porque cada vez que eso se viera sería recordarle a esa persona el pacto de Dios. Una cosa es el pacto y otra cosa es una promesa. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, la Biblia dice que Dios, inmediatamente que hizo el pacto, también puso un arco iris, algo que se viera. Dios quería sellar el pacto con algo físico que Noé pudiera ver. Todavía vemos que el arco iris sale, y cada vez que sale el arco iris, ¿de qué nos acordamos? Del pacto que Dios hizo con Noé. Por eso las personas casadas, ¿qué usan? Dice: déme enseñarle qué significa un anillo.
Este no es una prenda de lujo. Este anillo me recuerda el pacto que yo hice con mi esposa. Por si en algún momento yo me siento que soy soltero, una de las cosas que va a hacer mi esposa es decirme: hiciste un pacto. Y Dios me va a recordar que este anillo me recuerda en lo físico el pacto que yo hice delante de un altar con mi esposa, porque es un pacto para toda la vida. Así que cuando miro el anillo, no es una prenda, es un recordatorio de Dios que me dice: ¿por qué los anillos no son cuadrados? ¿Por qué los anillos no tienen fin? Y son en una forma de esfera, redondos. Porque eso es un pacto, no tienen fin. Y cuando vio este anillo, usted sabe que, no sé si ha encontrado con alguien que de repente se casa, especialmente parejas jóvenes, y se acostumbraron a vivir la vida de solteros, y se creen después que se casan que todavía son solteros. Empiezan a tener una serie de problemas y dificultades porque quieren vivir la vida de solteros cuando ya se casaron, porque no saben lo que es un pacto. Y Dios quiso hacer esto en lo físico para recordarnos que Dios es un Dios de pactos. Una de las cosas que Dios siempre quiso, siempre ha querido, es que todo lo que sucede en el cielo suceda aquí. Atiéndame aquí, hermano. Todo lo que sucede en el cielo, Dios quiere que suceda en la tierra. Cuando Dios le enseñó a los discípulos a orar, el Señor le dijo: cuando vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Vean cómo empieza esto. Lo primero que Dios recuerda es que tenemos un Padre, y la paternidad comienza con eso. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de un hecho particular que se produciría en los últimos tiempos. Y vean esta profecía que dijeron ellos: vienen días cuando el corazón de los padres se van a unir al corazón de los hijos, y de los hijos hacia los padres. Esta es una profecía que hemos leído mucho tiempo, ¿sí o no? Y Dios nos dijo: vendrán días cuando el corazón de los padres volverán al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos volverán al corazón de los padres. Y han pasado años y dijimos: ¿de qué estaba hablando Dios? ¿Por qué Dios le importa tanto la paternidad? Porque hay una gran diferencia entre venir a una iglesia donde hay un ejecutivo que sale del servicio, apaga su celular, se desconecta hasta el próximo servicio, y cuando llega el próximo servicio viene y se sube al púlpito, predica un sermón de media hora, de 15 minutos, y se va a su casa y se olvida hasta el próximo servicio. Es un ejecutivo, pero no es un padre. Entonces hay una gran diferencia, y yo quiero que la vamos a ver en esta mañana, entre ser un pastor regular y ser un padre. Quizás muchos de ustedes no me van a entender, porque antes de que yo fuera papá no entendía el 100% de las cosas que mi papá y mi mamá me decían acerca de la paternidad. Uno las viene a entender cuando uno se casa. Para mí la paternidad, cuando yo era joven y vivía en la casa, era un asunto difícil, de reglas, de mandatos, de rutinas de todos los días, de botar la basura, de limpiar el patio, de ir a trabajar. Era algo que yo quería que acabara lo antes posible, cumplir la edad. Qué ignorancia tan grande. Hoy que tengo 53 años, diera cualquier cosa por tener 15. Y sabes lo bueno que es estar en la casa, que mamá te haga unas buenas tortitas de maíz por la mañana, que cuando tienes fiebre te haga los guarapitos, te sobe la cabeza,
escape por las noches. Todo eso se acaba cuando te casas. Entonces, esto que estamos hablando tiene una aplicación inmediata en las familias. Dios está por hacer una obra grande. Diga, Dios está por hacer una obra grande en mi hogar. Porque una de las señales que dijo Dios que daría un país que es transformado, una iglesia que es transformada, una familia que es transformada, sería que el corazón de los padres volvería al corazón de los hijos y el corazón de los hijos volvería al corazón de los padres. ¿Por qué dijo Dios que Él había llamado un rey llamado David conforme al corazón de Dios? Ahora, vamos a ver quién es Dios. Dios es el Padre. En primer lugar, el Padre es la fuente de vida. Diga, el Padre es la fuente de vida. Y ahí comienza todo. Una fuente es donde se origina todo. La fuente es donde nace el origen. Y nuestro Padre Celestial es la fuente de vida. O sea, es el origen, Él es la fuente y Él es un Padre. Cuando Él estamos hablando acerca de la paternidad, estamos hablando, no es un invento de alguien, no es que estamos haciendo algo nuevo, es algo que la Biblia está. Quizás no lo hemos visto, no lo hemos vivido. Usted sabe que una de las cosas que dicen los que estudian psicología y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la salud mental de las personas, es que lo que tú fuiste en la niñez va a tener mucho que ver con lo que vas a hacer en tu juventud y en tu adultez. ¿Qué ocurre con un niño que fue abusado por su padre? ¿Qué va a ocurrir con ese niño que crece en un hogar donde su progenitor, quien se supone que lo guardara y lo cuidara, lo abusó sexualmente? Le robó su niñez. Cuando ese niño crezca, va a crecer con una raíz de dolor en su corazón. Y puedes ir quizás a esa casa y vas a ver a ese niño sentarse en la falda de su papá, pedirle la bendición y abrazarlo, y tú jamás te vas a imaginar que ese niño fue destruido por ese mismo que lo está tomando en la falda. Cuando ese niño crezca, va a crecer con una raíz de amargura en su corazón, quizás crezca lleno de odio, de rencor. Y si le preguntaras a ese niño cuando fuera un joven o adulto qué es un padre para él, él te diría por su experiencia lo que es un padre. Cada uno de ustedes, si yo le preguntara qué es un padre para ti, por tu experiencia cada uno me daría una explicación diferente. Si tuviéramos a ese niño, a ese joven ahí, le preguntáramos qué es un padre para ti, ¿qué creen ustedes que me diría? ¿Ustedes creen que me diría un padre para mí es el que me ama, el que me protege, el que me cuida? Porque él no tuvo eso en su casa. Cuando él se fuera a expresar acerca del padre, lo primero que recordaría es que ese padre lo violó cuando era un niño, lo abusó sexualmente cuando era un niño. Y él va a crecer con una raíz de dolor en su corazón. Va a afectar la vida de ese niño. Porque es posible que ese niño, cuando sea adulto, siga en esa amargura de corazón y se convierta también en alguien que cuando tenga hijos le haga lo mismo. No estoy diciendo que eso es así, pero eso dicen los que estudian las conductas humanas. Y si le pidieras esa explicación a ese joven o a ese adulto, lo primero que él recordaría de un padre sería eso. Así que cada uno de nosotros tiene en su interior una explicación interna de lo que es un padre para uno. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, ¿qué es un papá? Es mi papá en muchas áreas de su vida. No fue papá para nosotros. Hubo áreas en las que yo tuve un papá. Hubo áreas de mi vida en las que yo no tuve un papá. Mi papá fue el proveedor, porque era un hombre trabajador. Se levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana estaba en una finca y trabajaba 12, 13 horas sin parar.
padre proveedor. Pero si me preguntas si tuve un padre en mi niñez que me diera cariño, no tuve ese padre. Me faltó un papá que me diera cariño. Me faltó un papá que me hiciera sentir seguro. Y una de las cosas por las que hoy tenemos muchas personas en la cárcel es por la falta de un padre. Y usted me va a decir al final de este mensaje, va a entender por qué. Porque hay un plan de Dios desde el principio, y que cuando ese plan se rompe, todo lo demás se rompe. A veces nosotros queremos que la Biblia es un libro de tinta y letra. Hermano, la Biblia no es un libro de tinta y letra. La Biblia es el manual de instrucciones de nuestra vida. Cuando nosotros no vivimos conforme a ese manual de instrucciones, nada nos puede salir bien. Yo tuve papá, pero hubo áreas de mi vida donde yo no tuve un papá. Y si mi papá estuviera vivo y estuviera sentado ahí, igualmente tendría que responder. En estas áreas de mi vida no tuve un papá. La paternidad no es una sola cosa. La paternidad es mucho más allá de lo que nosotros queremos. ¿Qué siente un niño cuando va a la escuela? Y ve que todos los padres de todo el mundo van a la escuela y le dicen: ¿y tú? ¿No tienes papá? Yo no los traje aquí, o Dios nos los trajo a esta iglesia solo para que se sientan cómodos. Venimos a aprender. ¿Qué siente un niño cuando le preguntan? Yo voy a decir un cuadro que vi hace unos días frente a mi casa. Llegué a la casa y cuando me bajo de mi carro y voy a entrar a la casa, escucho unos gritos y alguien como si estuviera discutiendo. Veo que hay una guagua que dice departamento de la familia, y veo que hay unas damas adentro de esa guagua, y se veía que habían niños ahí dentro. Suponía que eran niños porque con eso es que brega el departamento de la familia. En esa casa donde están parados los niños que viven en esa casa, son niños que los llevan a esa casa porque no tienen papá, o los papás los abandonaron, o los papás están en vicios. Todos los que viven en esa casa viven bajo esas condiciones. Son niños que trae allí el departamento de la familia. Me puse a mirar por la ventana. Escuché cuando esta mujer enojada decía: no se quiere bajar de la guagua, no se quiere quedar. En esa casa había un jovencito que nosotros conocimos y aprendimos a querer mucho. Ese día se lo iban a llevar. Vean lo que es la paternidad para un departamento. Pero lo iban a sustituir por otro. Entonces se llevaron a este joven que llevaba años en esa casa. Llegó allí un niño, y ya más o menos estaba como de la edad de Kenneth o de Gaby. Se lo llevaron para que otro tomara su lugar. Trajeron otro niño que no se quería bajar de la guagua, y se estaban peleando, haciendo llamadas por teléfono, y finalmente el niño no se bajó de la guagua. Se lo tuvieron que llevar. Tuvieron que agarrar la maleta. Y cuando yo vi aquella maleta, y yo le decía a la pastora: mira este cuadro, mira ese cuadro. Hay dos niños en esa guagua que no se quieren bajar de esa guagua porque saben que esos no son sus papás. Y de coraje, una de estas personas que pienso yo, por lo que vi allí, debe tener una buena preparación, se expresaba de estos niños y decía: te voy a llevar de donde saliste, a saber de dónde salió. Pero el niño no se bajó. Por más de 1 hora o 45 minutos que esperaron, el niño no se bajó. No se quiso bajar de la guagua y se lo tuvieron que llevar.
tengo el corazón para saber que alguien viene a mi casa herido. 2 niños se iban en esa guagua y otro joven se iba de esa casa. El que se fue de esa casa a un feliz encuentro, después de muchos años, a encontrarse con su mamá. Después de muchos años, a encontrarse con su mamá. Porque eso era lo que Dios siempre había querido. ¿Qué tiene que ver lo que dijo el profeta con las familias? Cuando dijo esto Dios, de que el corazón de los padres volvería a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, era una señal, diga conmigo, una señal de que un pueblo, una nación, una iglesia estaba siendo transformada. La profecía también hace referencia a los hijos espirituales, y es aquí donde más vamos a centrarnos nosotros. Dentro de la iglesia donde se genera esa función y unión espiritual entre los creyentes y su Padre espiritual. ¿Qué es la iglesia? Dice, para muchos la iglesia es como un club social donde la gente va a sentarse, escuchar a alguien que va a decir 4 cosas y la gente salir por la puerta sin importarle lo que dijo nadie. Para otros la iglesia es el lugar para no quedarse en casa y pasar 2 horas más o menos bien en un lugar, porque aunque me enzorra ir a la iglesia, pero por lo menos salgo de la casa. Para otros es una obligación. Y para muchos venir a la iglesia simboliza para ellos una posición social. Depende de la iglesia a donde voy, quién es el pastor, si la iglesia tiene fama, si la iglesia es grande, si al pastor lo conocen, si es internacional. Entonces me siento, cuando me preguntan, y siento que cuando me preguntan a qué iglesia voy, puedo decir voy a la iglesia fulano de tal, porque es la iglesia más conocida, porque entonces es venir a esa iglesia, es tener una posición social. Otros vienen a la iglesia porque ven en la iglesia una familia. Eso es esta iglesia, una familia. Y donde hay una familia, entonces tiene que haber una relación. Diga relación. O sea, usted puede entrar y salir por esa puerta. Yo no sé si usted o no toma lo que predicamos aquí, se lo lleva a su casa y usted dice, lo voy a vivir. Yo le voy a decir algo en esta mañana. Cada vez que yo entro por esa puerta y me paro en este lugar, todo esto que les he dicho yo, Dios me lo ha ministrado a mí primero. Lo he absorbido primero y Dios me lo ha hablado, Dios me lo ha revelado, Dios me lo ha ministrado para saber cómo voy a venir a depositar eso en el corazón de ustedes. Lo que Dios siempre quiso que fuera la iglesia es una familia. No es un lugar donde la gente viene y la gente no sabe a la persona qué le pasa a la persona que está a su lado. Por eso en el retiro de jóvenes les puse un ejemplo y tomé la patineta de Miguel, aquella patineta vieja y rota, prestada con la que venía a la iglesia. Y le pregunté a los jóvenes si ellos lo conocían. Bueno, sí, porque venía a la iglesia, pero nadie sabía su historia. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la iglesia lo primero que prendemos es el celular, la tablet, y nos enredamos en el celular y no compartimos. Les voy a decir esto con todo el corazón. Yo doy gracias a Dios por todos los adelantos que Dios nos ha dado. Hoy transmitimos a través de un internet y bendecimos a la gente. Pero ¿sabes lo que es estar en una misma casa y comunicarse en la casa a través de un texto? Hermanos, perdimos la relación. No nos hablamos. Y les digo esto con el corazón. Hasta en la iglesia se ha metido esto. No podemos llamarnos, tenemos que textearnos. Entonces no nos está haciendo bien. No nos está haciendo bien. ¿Por qué? Porque en vez de poder ir donde el vecino y saludarlo y decirle buenos días, le tiramos un texto. ¿Cómo estás, vecino? Ya no está el saludo, ya no está el estrechón de manos, ya no está el abrazo. ¿Usted cree que un texto puede cambiar un abrazo? ¿Usted cree que un texto puede cambiar la voz de una palabra de alguien que te diga por teléfono, hola, ¿qué estás? Me hiciste el día, qué bueno escucharte? O sea, los textos son una emergencia. Pero nos quitaron la relación como familia.
Y usted va a creer que yo estoy exagerando, pero no exagero. En una casa, la gente estando en la misma casa se envían textos, no se comunican. Por Dios, alguien tiene que parar esto, porque va a llegar un momento en el que nos vamos a convertir en una tablet, nos vamos a convertir en teclas, en botones, y Dios no va a poder internalizar con nosotros, porque no tenemos, Dios no va a tener la forma de estar con nosotros, porque estamos metidos dentro de un bendito celular o una computadora más tiempo que el que pasamos relacionándonos con nuestra familia. 3, 4 de la mañana, gente metidos en una computadora viendo no sé qué. Entiéndame, hermano, yo respaldo todos estos adelantos porque son buenos. Nos han bendecido. Hacer una asignación en una computadora es brutal. No tenemos que tener 50 libros en una biblioteca, y tenemos una biblioteca en algo así. Pero acostarnos a las 3 de la mañana ¿viendo qué? Enviciados. Y les voy a decir con toda sinceridad, este no es un problema en una casa, es un problema en mi casa. Yo brego con eso todos los días. Se los digo con el corazón, todos los días. Y yo doy 100 vueltas al cuarto de mis hijas y les pregunto, ¿qué están haciendo? Y les digo, no quiero textos, no quiero teléfono, quiero teléfonos apagados, quiero a mi familia conmigo. Y se enojan. Se enojan. Pero Dios no me puso en esa casa para tener miedo. A veces nosotros los padres tenemos que ponernos en nuestro sitio y decimos, no, porque yo no quiero que se ofendan. Pues si se quieren ofender, que se ofendan, pero para eso Dios nos llamó padres. Ahora aplaudan a los padres, que ahorita los hijos le van a aplaudir a ustedes, porque hay para todos. Para eso Dios me puso como padre. Y puedo ver las malas caras y ver las trompas y recoger los celulares y decir, denme los celulares. Les dije un día, voy a comprar, vi en una tienda, que no le voy a dar el anuncio de gratis porque no nos paga nada. Vi una jaulita en la que se echan los celulares y se le pone llave. Y le dije, no me hagan comprar esa jaulita, porque si meto los celulares en esa jaulita, boto la llave. No hay celulares. Y yo he sabido desconectar los celulares por meses en mi casa. Meses. Y no dárselos. Porque si yo como padre me doy cuenta que mis hijos están enviciados en algo, yo tengo que sacarlos de eso, porque los voy a perder. No nos sentamos en una mesa. Vea que cada cual come en el cuarto. Ya no se sientan en la mesa en su casa. Usted va a una casa y hay una mesa servida con una gran vajilla y usted dice, qué brutal esa mesa. Es de lujo, nadie se sienta ahí. Va a la próxima visita y usted dice, la misma vajilla, el mismo mantel, y la mesa está tan recogida. ¿Quién viene para acá? No es la mesa de lujo. Ahora se usan así. Antes de esa mesa no tenía una vajilla, se ponía para la familia. Antes de esa mesa se sabía que iba a estar quizás un poco revuelta, porque era la mesa donde la gente se iba a sentir. Y una mesa para Dios no es solo una mesa para sentarnos. Una mesa tiene un simbolismo, significa comunión. Es el lugar donde nos vamos a sentar a compartir. Por Dios, hermanos, tenemos que volver otra vez. ¿Qué hacemos hoy día? Cada cual come en su cuarto. Por eso tenemos hormiga en toda la casa y nos quejamos. Y tenemos hormigas cargando pedazos de pizza de un lado a otro. Papitas fritas. ¿Usted no ha visto un batallón de hormigas como si trabajaran en energía eléctrica con una papa así de grande caminando por todo un pasillo? Se perdió eso. ¿Por qué se perdió la familia? Si no podemos sentarnos en una mesa a comer todos, porque cada cual te dice, no, estoy viendo una película. Apague el televisor. Donde a mí me criaron, la hora de comer era sagrada.
No teníamos una mesa. Eran latas de galletas para sentarnos. Y mi mamá decía: es hora de comer. Y yo recuerdo ver a todos mis hermanos y hermanitas sentados en el piso, latas de galleta, y mi papá y mi mamá en el medio. Esa era la hora de comer, de compartir. Y en esa hora también nos enterábamos de cosas que pasaban en el barrio, de planes que la familia tenía. Que va, cada cual en la familia hoy tiene una agenda. No estamos diciendo que todo esto sea malo, jamás. No estoy diciendo que un teléfono sea malo. El que diga eso está mal. Hasta el plato de comida que nos comemos, si no lo sabemos usar bien, se convierte en una maldición en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a levantar una familia vigorosa si no tenemos comunión con ellos? Si no nos podemos sentar. Y como les repito, o sea, esto no es una lucha de ustedes que a lo mejor usted esté pasando por esto. Creo que esto lo estamos viviendo todos, lo estamos viviendo. Y creo que el llamado de Dios en este tiempo a una iglesia y a un ministerio y a un pastorado que quiere enseñar a una iglesia lo que es paternidad, es la responsabilidad de venir aquí en cada oportunidad que Dios nos dé y traerle a la iglesia no lo que hoy estamos descubriendo, porque siempre ha estado. Venimos a traerle a la iglesia lo que Dios siempre ha querido que sepamos y que por alguna razón nos olvidamos de que eso Dios lo quería. Los hijos se van a ofender, se van a enojar. En 1 Corintios capítulo 4 verso 15 y 17, vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si tenemos ese verso lo ponemos. 1 Corintios 4, 15, 17. Pablo dice a Timoteo: mi hijo amado, mi hijo en el Señor. Está hablando de un vínculo espiritual con Timoteo. O sea, Pablo no había engendrado a Timoteo. Él, interesantemente, este libro muestra que Pablo no lo había engendrado en la fe. A Timoteo, se había convertido a través del testimonio de su abuela y de su mamá. Sin embargo, el apóstol Pablo lo llama hijo, porque aunque no lo había engendrado en la fe, lo había hecho en el ministerio. Entonces, vea, esto es lo primero. ¿Para qué Dios nos llamó padres? Lo primero, y apunte eso: padre espiritual es aquel que ayuda a sus hijos a encontrar su madurez en Cristo. Entonces, los hijos se enojan cuando nosotros tratamos de corregirlos. ¿Qué ocurre cuando corregimos a los hijos? Lo que estamos haciendo es que los estamos ayudando a madurar, porque no queremos que los hijos pasen por lo que pasamos nosotros. ¿Qué ocurre con la iglesia? Que cuando la iglesia se acostumbra solo a venir a la iglesia y ver a un pastor sentado al frente o parado al frente con una Biblia y diciendo 4 cosas, se acostumbró a que eso es solo una iglesia, pero no a una relación. A una relación de saber que en ese lugar tienes a un padre. Y tú vas a decir: antes de que me vayas a criticar o alguien a través del internet, déjeme terminar esto para probarle por la Biblia que esto lo estableció Dios. Allá en la iglesia tradicional, ¿cómo le llaman al sacerdote? Dígame si alguien le dice: hey, cura. Ahí jamás se le llama a uno de ellos: hey, cura. Se le dice padre. Y usted dice: ¿eso es malo? No, eso no es malo. Es que eso lo estableció Dios. Y usted dice: ¿por qué? Si Él no me engendró. Es que les dije ahorita que padre viene del griego patel. Vea lo que significa. Su significado no solo aplica
al que nos dio a luz, según la Biblia, también es el que desarrolla la madurez de un hijo. Y les dije que el Padre Celestial es la fuente donde todo comienza, pero Dios quiso que lo que estaba establecido en el cielo se estableciera en la tierra. Por eso el Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día. Y dice: que se haga tu voluntad así en el cielo. Entonces, si en el cielo hay un Padre, ¿qué quería Dios en la tierra? Padres. Entonces los padres en la tierra son una extensión del Padre Celestial que está en el cielo. Por eso tú no escoges los padres, te los pone Dios. Entonces, ¿qué ocurrió con la iglesia? Que la iglesia se acostumbró todo el tiempo a tener un hombre al frente que se iba, que venía con un maletín, que era un ejecutivo, y nada más que eso. Pero ¿qué ocurría si tomabas el teléfono y llamabas a las 3 y a las 4 de la mañana? Que el pastor no aparecía. Porque el pastor terminó su trabajo después del culto. Porque así lo veía. Hermano, eso no está establecido en la Biblia. Josué y Caleb fueron llamados por Dios. A los 80 años habían terminado todo lo que Dios les había dicho. Y cuando salieron a los 80 años, se pararon y miraron otra vez y le dijeron: Señor, estamos como el día en el que nos llamaste y nos pusiste a ir a ver la tierra prometida. Y estaban acordándose de que aquel día que fueron a ver la tierra prometida tenían 40 años. Y le dijeron a Dios con 80: ¿a dónde hay que ir? Hasta el último suspiro. Dios nos llamó para estar hasta el último suspiro. Entonces, el padre, ¿para qué fue llamado? Número uno, un padre no es un ejecutivo. Un padre tiene afecto. ¿Qué es el afecto? Una de las cosas que a mí me costaba mucho hacer era abrazar. ¿Por qué? Porque yo no aprendí a abrazar, porque yo no viví eso. En la paternidad que yo viví, los abrazos no existían. Así que yo no sabía lo que era un abrazo. Muchas veces yo venía desde Utuado a visitar a mi suegra con la pastora. La pastora es la única niña que tiene mi suegra. La luz de sus ojos. Y yo veía que cuando llegábamos ahí, ella se la agarraba a la pastora del cuello, le daba abrazos y besos y abrazos y besos y abrazos y besos. Y yo me ponía celoso. Y dejaba pasar el tiempo y demudaba mi rostro, cambiaba mi cara. Y decía: ¿por qué tanto abrazo y tanto besuqueo? Porque yo no viví eso. Por eso le dije ahorita que usted tiene diferentes explicaciones de lo que es un padre, porque nadie puede hablar de un padre sino de acuerdo a su experiencia. Y mi experiencia era esa. Y yo a veces le reclamaba a la pastora. Y la pobre, no sé hasta dónde, se sentía que yo le estaba haciendo hasta el daño, porque esa era su mamá. Esos son los abrazos que yo no le daba. El afecto en la paternidad es importante. Porque si tú no sientes que ese padre te ama, tú no tienes ninguna razón para llamarlo papá. Y si usted puede venir por ahí y escucharme aquí decir 4 cosas, y si usted no ve que yo le demuestro a usted amor verdadero de Dios, no por lo que usted, a mí no me importan sus diezmos, ni sus ofrendas, ni lo que usted venga a darme en esta iglesia. Usted viene aquí para darle a Dios. Pero sí, como padre de esta iglesia, yo no puedo compartir con usted mi experiencia paternal que Dios me ha dado con él. Entonces no sirve nada de lo que yo estoy predicando aquí. Nada sirve, nada tiene valor. ¿Por qué? Porque el afecto tiene que estar. O sea, yo aprendí a abrazar. Me puse un reto en mi vida. Yo tengo que aprender a abrazar. Mis primeros abrazos eran: ven acá, mi amor. Mis primeros abrazos parecía un robot. Eran abrazos robóticos. Estos eran mis primeros abrazos.
como si estuviese en un velorio diciendo: te acompaño tus sentimientos. Pero esos abrazos fueron cambiando. No cambiaron, los abrazos no cambiaron porque yo los cambié. Yo quiero que veas la forma en la que ella me abrazaba a mí. O sea, mi abrazo hacia ella no tenía nada que ver con el afecto. Porque lo que hace que cambie la vida de una persona no es lo que esa persona en el momento te demuestre. Cuando te relacionas con una persona que tiene afecto, ese afecto se transmite. Entonces la pastora no me abraza. El afecto es importante. Porque los hijos necesitan ser abrazados. Un papá me decía antier algo que marcó mi vida. Alguien puede ofenderte. Nuestros hijos se van a ofender con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Se van a ofender. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente hoy que no está aquí? ¿Tú sabes cuánta gente pasaron por nuestras manos en 20 años como pastor? Pero no están porque se ofendieron. Y hoy están en una barra, en el mundo, adulterando, fornicando, usando como excusa una ofensa para no servir a Dios. Porque cuando los hijos son maduros no se ofenden. Y aunque se ofendan, se quedan en casa. Porque saben que en la casa de papá hay pan, hay vida. Y por eso hay mucha gente que hoy no está en la iglesia. Porque eran inmaduros. La Biblia dice que hay hijos y hay bastardos. ¿Qué es un bastardo? Ayer una de mis nenas escuchó esa palabra y dijo: papi, eso es malo. Yo creo que fue Arielis o Arielis. Y yo le dije: no, mi amor, bastardo lo que quiere decir es alguien que no tiene padre. Yo le dije: no, si la Biblia lo dice, vosotros sois bastardos y no hijos. Entonces un bastardo es alguien que no tiene padre. Ahora dígame, ¿en cuántas iglesias hoy hay un montón de bastardos? Porque tú tienes que sentir cuando entras por esa puerta que tienes un papá espiritual aquí. O sea, hermano, esto no se lo estoy diciendo porque usted tiene que salir por ahí diciéndome papá. Usted no me tiene que decir, usted me sigue diciendo pastor. Lo que le estoy enseñando hoy es que en esta iglesia es una familia y que en la familia, en la relación de esta familia, nosotros tenemos que adoptar una enseñanza bíblica y ponerla para que nuestra vida, nuestra mente se reforme y para que empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Por qué hoy le puedo hablar de paternidad? Hace 10 años yo le estaba orando a Dios porque alguien fuera mi papá espiritual. Y he pasado 10 años pasando las experiencias que usted no se imagina, con gente que quería venir a cubrirnos, a darnos su nombre. Una relación a través de un texto. Y yo no necesito un papá de esa forma. 10 años compartí con una persona que nunca se me acercó para decirme: ¿necesitas que te ayude? O bueno, para que me ayude sí. Pero nunca me dijo: ¿quieres unirte conmigo? ¿Quieres que yo sea tu papá espiritual? Nunca me dijo eso. Una persona que viajó, pagó sus pasajes, su estadía, para venir a ayudarnos cuando nadie nos ayudaba. 10 años después de que eso pasó, nos volvimos a ver. Y una madrugada, por si me está viendo a través del internet, mi apóstol, una madrugada a la 1 de la mañana, Dios me trajo ese nombre. Porque pasé muchos años, a veces horas, en un sofá preguntándole a Dios: ¿cuándo es que voy a encontrar
un papá espiritual que me cubra, alguien que yo sienta, que me dé una llamada, que me pregunte cómo va la iglesia. Y esa madrugada a la 1 de la mañana yo le digo a la pastora: ¿te acuerdas de esta persona? Vamos a buscarlo a través del Facebook, voy a buscarlo ella, porque yo no sé entrar ahí. Y ella tomó el teléfono y empezamos a buscar. No aparecía de ninguna forma, ni por el nombre. Y yo dije: bueno, tú no quisiste, Señor. Pero en mi corazón yo dije: Dios puso fuerte esta inquietud en mí. Al otro día, en la mañana, escucho a alguien que está llamando en el portón de la casa. Salgo para allá y es la prima de este apóstol que yo estaba tratando de buscar en el celular. Me estuvo extraño, hasta me asusté, porque también hace años que no la veo a ella. Me dice: pastor, salgo para afuera y me dice: les traigo tengo con una asignación, con una encomienda. Y yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: el apóstol santo quiere saber de ustedes. Era Dios. El día antes, a la 1 de la mañana, yo estaba buscando a esa misma persona. No era coincidencia. Me dijo: él quiere el teléfono. ¿Por qué me estaba buscando? ¿Para qué? Yo dije: Dios, tú me oíste. Lo demás es historia. Me encontré con él, lo invité a venir. Ustedes lo conocieron. Vino un domingo. Es un hombre que no pide nada, que su corazón está puesto en la obra de Dios, que su interés por nosotros no es los diezmos, ni las ofrendas, ni la iglesia. Somos nosotros. Yo no podría pararme a hablar de paternidad si yo no tengo un padre. Si yo hoy no tuviera el honor de tener un padre como es él, yo no predicaría esto, porque nadie puede hablar de esto si primero no lo está viviendo. Yo lo estoy viviendo. Y yo entendí que no se puede seguir adelante si no tienes a un padre, porque la paternidad no es un asunto de hombres. La paternidad es un asunto del reino de Dios. Tienes que tener un padre. No es una decisión mía, es una decisión de Dios. Dios quiere que tengamos un padre. Y cuando tenemos ese padre, nuestra vida empieza a cambiar. Hasta que el apóstol vino aquí. ¿Cuántos éramos? Éramos poquitos. Y antes de irse, en una mesa yo le estaba diciendo todo lo que Dios nos estaba dando. Apóstol, mire, Dios nos dio una escuela para enseñar a terminar el 4º año. Dios nos dio el honor de vamos a tener una biblioteca que vamos a inaugurar el 1 de julio. Y él decía: wow, ustedes no se rinden, porque Él nos vio a nosotros quedarnos sin nada. Ustedes, los que están sentados, no saben la historia, pero Él nos vio quedarnos sin nada y volver a empezar, y volvernos a quedar sin nada y volver a empezar, y volvernos a quedar sin nada y volver a empezar, y volver a quedarnos sin nada y volver a empezar otra vez. El diablo en el infierno diciendo: los maté, los voy a desaparecer. Y en el cielo Dios decía: voy a ponerte a alguien que te va a llevar hacia adelante, que te va a impulsar, que te va a llevar al próximo nivel. Viene una época nueva para generación de íntimos. Dios estaba pensando en ti, en mí. Hoy, cuando Él estaba en esa mesa, antes de irse, nos dijo: pastores, es un tiempo nuevo para ustedes. Yo escuché esa palabra que llegó a mi corazón, y yo recibí esa palabra. Desde ahí en adelante empezaron a llegar la gente. Y se dice: no fue porque lo hizo un apóstol. Los padres tienen la capacidad y el discernimiento de Dios para ver cosas que los hijos no ven. Cuando los hijos tú les dices: no vayas porque ahí hay un peligro, ellos no lo ven, pero papá lo ve.
Porque papá tiene un ojo de águila. Porque papá pasó por ahí primero. Y cuando papá te dice eso, no te lo está diciendo para que no vayas. Papá te está diciendo, te estoy diciendo eso porque yo pasé por eso. No vayas, no vayas. Es la voz de un profeta. En ese momento la voz de tu papá se convierte en la voz de un profeta de Dios que te está avisando de algo. Porque hay jóvenes presos hoy que no tenían nada que ver con un operativo de drogas y sus supuestos amigos le tiraron el muerto en sus carros, en sus bolsillos, y hoy están pagando condenas en la cárcel que no son de ellos porque no escucharon a los papás. Papá, pero es que esa es mi pana, brother. Pana es la que está en el palo y cuando se come hace unos efectos nocivos. ¿Para qué está un padre? Para desarrollar la madurez de los hijos. Entonces les dije que el afecto, número uno, diga afecto. Yo preguntar aquí, ¿cuántos necesitan abrazos? Vamos, ¿cuántos necesitan abrazos? A mí me dan corajes y me enojo en la casa con mis hijas. A veces me sacan por el techo, pero eso no las priva de un abrazo. Ellas saben, como dice la canción, cómo ganarme. ¿Saben cómo acercarse y en medio de un coraje desarmarme? Y decirme, papá, no importa, no siento nada, ningún rencor, tú eres papá. Y abrazarme. Y ahí me doy cuenta que me falta madurar a mí como papá. ¿Por qué no siempre los papás tenemos la razón? Ahora sé que los hijos están preparados para aplaudir. No siempre los papás tenemos la razón, nos equivocamos. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijas porque he dicho algo que no es. He hecho algo que no es lo correcto. O las he juzgado, o las he regañado, o las he castigado por algo que no era justo. Nadie me lo ha tenido que decir, aunque a veces su mamá me ha dicho, fuiste muy duro. Fuiste muy duro con ellas. Los padres que están aquí, a mí me tocó bregar con 3 mujeres, 4 mujeres. El afecto de las mujeres es totalmente diferente al afecto de los varones. Son cosas totalmente diferentes. Y los padres que tienen aquí, las dos saben que estoy hablando de lo cierto. Y muchas veces en mi coraje yo no quería por orgullo ir a donde una de mis hijas y pedir perdón porque sentía que como papá me estaba doblegando demasiado. Y ese orgullo muchas veces es el que no nos permite disfrutar de la verdadera paternidad. Cuando eso lo aplico no solo en el sentido de papá, en lo físico, sino en la iglesia, sé cuántas veces yo me he equivocado como pastor. He tenido que pedir perdón. Punto. Porque ustedes no tienen aquí arriba un ángel con una aureola, tienen un hombre. Y me voy a equivocar muchas veces. Y el mismo valor que uno tiene cuando se equivoca debe tener para aceptarlo y pedir perdón. Los padres no somos dioses, somos seres humanos. Cuando un padre se equivoca debe pedir perdón. Cuando un padre se equivoca debe aceptarlo y debe ir donde los hijos y abrazarlo y decirle, me equivoqué, perdóname, me equivoqué. Eso es paternidad verdadera. Porque nos equivocamos. Y yo quiero que los hijos entiendan eso. No es porque papá es malo. Por eso el afecto es importante. Porque después de un regaño tiene que venir un abrazo. O sea, yo no puedo castigar a mis hijas con coraje. ¿Qué ocurre cuando yo castigo a un hijo con coraje? Dígame qué es lo que ocurre. No me vengas a decir a mí
que en medio del coraje tú tienes control. No, tú estás descontrolado en medio de un coraje. Por eso decimos lo que no tenemos. No es quien nos detenga, es como un tren sin freno. Vamos arrasando con todo lo que nos encontremos, como un tren sin freno. Y después cada palabra que hemos dicho ha dejado un dolor, una huella en el corazón de nuestros hijos. Hay una generación de hijos que hoy está gritando: quiero papá. Hay una generación de hijos que hoy están gritando: no quiero ir a la cárcel, yo no quiero dormir en una esquina, yo necesito un papá, voy por mi papá, necesito un padre, necesito ir de la paternidad. Hoy una generación hoy clamando, hoy gritando, diciendo: denme un padre. Hay una generación que hoy estamos levantando. Pero el afecto es importante. Les dije un día en cuántas veces participamos de los logros de nuestros hijos. No estamos a veces presentes. Usted se puede enojar conmigo si quiere, pero yo jamás pongo un día de trabajo por encima de un logro de mis hijos. Primero están mis hijos. Yo voy a estar ahí en cada graduación. No solamente cuando logren algo, voy a estar cuando mis hijos fallen en algo. Y papá va a estar ahí para decirle a mis hijos: voy a levantarte, porque esta es una generación que tiene padre, y el que tiene padre tiene herencia. Los padres no solamente estamos porque óigame, como hablábamos antier con unos papás de la iglesia, es que siempre nos fijamos en las imperfecciones de nuestros hijos. Es que siempre estamos diciendo lo malo que hacen y los maldecimos. Es que cuando hacen algo malo lo recordamos por un año, y cuando hacen algo bueno no se lo aplaudimos. Padres, por favor. Nuestros hijos tienen virtudes puestas por Dios. Vamos a celebrarlas más que los errores que cometen. Vamos a usar los errores de nuestros hijos para decirles: ustedes van a ir hacia adelante. Ustedes son la generación que van a ir a Harvard y van a tener las mejores becas y van a ir a las mejores universidades, van a tener las mejores oficinas, van a tener los mejores trabajos, los mejores esposos. Ustedes van a ir a alcanzar la herencia que Dios... Eso es paternidad, ir por la herencia. Nos maldecimos cuando decimos: tú eres un bruto, todo lo haces mal, tú no sirves para nada. Ese es el evangelio según San Yo cuando le vamos a predicar a nuestros hijos. Tú todo lo haces mal, tú siempre la riegas. Es que no podía faltar, ya yo sabía que tú lo ibas a hacer. Es que no falla. Y sea marcándolo como diciéndole: para eso es lo único que tú sirves. O sea, y cuando no la riega, y cuando la recoge, y cuando hace algo bueno. Voy a decir aquí como los predicadores modernos: my God. ¿No les vamos a ver las grandes cosas? Usted mira a estos jóvenes. ¿Usted cree que Pablo, que Miguel no tienen cosas que Dios ha puesto en ellos y que Dios los trajo aquí para enseñarle a esta generación que se puede? Cuando tienes un padre, cuando llegas a la casa donde hay paternidad, tienes un padre para ir hacia adelante. Tú puedes llegar a donde tú quieras llegar. Cuando no tienes un papá no tienes herencia, pero cuando tienes padre tienes herencia. Eso lo puede decir el diablo, pero no le vamos a dejar que el diablo marque la vida de nuestros hijos. Vivimos en medio de una sociedad machista donde dicen que los hombres no lloran. Y hoy usted ve gente que no quiere llorar porque son machos. Los hombres no lloran.
¿Cómo es que los hombres no lloran? ¿Y por qué no lloran los hombres? Porque nacieron. ¿Y los verdaderos qué? ¿Los verdaderos qué? ¿Ah? ¿Los verdaderos no? ¿Y yo como soy un qué? Por eso hoy tenemos problemas en la casa, porque lo que hay es un macho y no un papá. Por eso tenemos problemas en el gobierno, porque lo que tenemos allá arriba son machos que no piensan en que hay una familia. Por eso hoy están haciendo leyes que destruyen tu familia y la mía, porque hay un montón de machos allá arriba y no hay padres. Por eso los altares hoy están sucios. Por eso hoy la iglesia se ha convertido en un negocio, porque los altares están llenos de machos y no de hombres que tengan el corazón de Dios. Y Dios está llamando a una generación que tenga su corazón. Padres, ¿será afecto? Que los hombres no lloran. Entonces dígame, ¿por qué Jesús lloró? Porque eso dice la Biblia. Jesús lloró. Tienes que sentarte a escuchar la historia de un joven que te dice: no tengo papá, no tengo mamá, no tengo casa, no tengo familia, no tengo a nadie. Y hasta hace unos meses no sabía ni siquiera si tenía a Dios. ¿Por qué el afecto de un padre es importante? Porque cuando tus hijos logran algo y te ven a ti ahí, primero en la fila aplaudiendo, en un cuadro de honor, en una graduación, en lo que sea que logran tus hijos, tú eres el primero que aplaudes. Yo me gozo cuando voy a una de estas cosas y escucho a padre diciendo: quedándose con el teatro, no le importa que nadie esté al lado suyo. Y yo le digo: ¿qué le pasa a este loco? Su hijo está allí. Lo que yo no entiendo es que cuando llamaron, mencionaron el nombre de su hijo, y cuando solo escuchó el nombre se puso de pie y empezó a aplaudir como un loco. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Eso es lo que Dios hace en el cielo. Cuando tú y yo nos ponemos de pies, Dios: ese es mi hijo. Eso está caliente aquí hoy. Pero esos mismos que un día dijeron: no sé, porque no tengo papá, no tengo mamá, no tengo una casa, se encontraron con Dios. Y hoy levantan las manos y dicen: encontré un papá. Les dije que una de las cosas que más afecta la vida de una persona es precisamente eso, el afecto. ¿Cómo afectó Dios la vida de Miguel y de Pablo? ¿Cómo Dios los puso en el mismo camino? Porque hoy Miguel, su papá o su mamá no están al lado de él, pero cuando decimos quién tiene padre, no se queda con las manos abajo y dice: yo tengo padre, pastor, yo tengo padre. Dios me trajo a esta casa y Dios me puso padre. Tengo uno en el cielo y otro en esta casa y padre. Porque Dios no es Dios de huérfanos. Dios no hizo huérfanos. Dios no hizo huérfanos, Dios hizo hijos. Y si nosotros queremos levantar hijos sanos, tenemos que darle afecto. Si usted nunca está en nada de lo que logran sus hijos, usted está ausente de todo. Les voy a decir algo, aunque se enoje conmigo, y a los que están en internet también: usted no sabe lo que es paternidad. Usted no sabe. ¿Cómo dice eso el pastor? ¿Por qué Dios dijo? Se me olvida hasta el Jamie. ¿Por qué dijo Dios: y yo estaré contigo todos los días hasta el fin? Como diciéndote: Jamie, si te caes, voy a estar contigo. Y si Jamie se cae, nunca se va a caer, pero si se cae, Dios dice: voy a estar contigo. Y Jamie sabe que si se cayó, puede decir: papá, me caí, levántame. Dios dijo que iba a estar con ella.
Pero cuando haga algo bueno, el Señor dijo: voy a estar contigo, Jamie. Voy a aplaudirte cuando hagas algo bueno. Y cuando te caigas también te voy a aplaudir, porque tienes padre. ¿Cómo Dios nos muestra como padre su afecto? Porque la Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, ¿se te quiere mayor afecto de un padre que el que Dios nos ha dado? ¿Qué hace Dios cuando nosotros fallamos? Vamos a ver si así como nosotros tratamos a nuestros hijos, Dios nos trata a nosotros. ¿Qué hace Dios cuando yo fallo? Dice: yo no voy a hablar de ninguno de ustedes aquí, voy a hablar de mis fallos. Cuando yo fallé, cuando yo caí, cuando yo me arrastré, cuando yo me ensucié, lo peor que usted se imagina, Dios no me echó a un lado. Dios me buscó. La paternidad no es un cuento, es una vivencia real. Sabes que tienes un padre cuando se te aparece en el momento en el que todo el mundo te ha despreciado. Un papá es aquel que cuando todos te dejan, aunque le hayas fallado aún a Él no te deja, no te recrimina, te abraza y te trae a casa. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, ¿a dónde estaba el padre cuando regresó? ¿Con una correa? ¿Con un palo? Tenía 2 piedras en la mano. Dice que cuando lo vio, dice que el padre corrió. O sea, así como el padre estuvo esperando que su hijo regresara, porque los padres saben que los hijos van a regresar a la casa. Papá sabe que cuando los hijos se van de la casa, les va a dar hambre. Los amigos se van a ir, lo van a perder todo. Y cuando lo pierdan todo, van a decir como el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá están durmiendo mejor que yo? ¿Sabes por qué? Porque nadie en la casa de papá se va a tratar mejor que afuera. Por eso en la casa de papá tú tienes abundancia de pan, y ahí es el lugar donde Dios te pone. Ahora, vea a dónde estaba el padre. El padre estaba fuera de la casa esperando al hijo. Y dice que cuando lo vio de lejos, echó a correr. Dice: imagínense que Dios hubiese hecho esto. El hijo venía y el Señor hizo. El Señor lo vio que venía. Había malgastado la herencia de su papá. Lo vio ofendido. ¿Cuál es la diferencia entre un padre y un hijo? Que el padre siempre tiene que mostrar más madurez. Padres, sea maduro. Dígale al que está al lado suyo: sea maduro. Ay, ustedes no se atreven, mujeres. Después no les cocinan en la casa. ¿Por qué el padre tiene que mostrar esa madurez? Porque si no somos maduros, jamás vamos a entender esto de la paternidad. ¿Cómo este padre fue tan maduro que cuando el hijo se fue y malgastó todo, estaba fuera de la casa esperando? ¿Qué hizo? Le dijo: traigan el becerro gordo, traigan ropa, el traje nuevo, traían zapatos nuevos y un anillo. Y se dice: ¿para qué era el anillo? Pues el anillo es como la tarjeta de crédito. Eso era ese anillo que usted ve que aparece en la Biblia. Se usaba como una tarjeta de crédito. El anillo tenía algo aquí, que cuando usted iba a un lugar, tomaba fiado y punchaba, y eso decía: papá lo paga. ¿El papá qué hizo? Este hijo malgastó todo y el papá le da una tarjeta de crédito. Wow, ¿está bueno eso, Kenneth? Una tarjeta de crédito. Está bueno, Destiny. Fallamos y un papá no recibe con una tarjeta de crédito. Aquí está la tarjeta de crédito. O sea, no estoy diciendo que malcriemos a los hijos. Estoy diciendo que el estado de madurez de un padre jamás cambia cuando sus hijos fallan. Por eso el afecto es importante, porque si los hijos no sienten que tienen un papá, mire, yo puedo llamar a mis hijos, a mis 3 hijos que viven en Jayuya, y cuando yo los veo, yo los abrazo, yo los beso. Son como niños para mí. Dice que una llamada telefónica no es todo el afecto, es un abrazo. Afecto no es una llamada telefónica, no es un regalo.
afecto es lo que se demuestra cuando tú estás con esa persona. ¿Cómo te demuestra Dios como papá el afecto? Cuando vas delante de Dios y después de haberle fallado le dices: Señor, ayúdame. ¿Y qué hace Dios? Dios te ayuda. No es que no vas a pagar las consecuencias de lo que hiciste. Usted sale por ahí y rebasó una luz siendo cristiano. No vaya a decir que es de esta iglesia ni que yo soy su pastor. Y tuvo un accidente. Si Dios te perdona, pero vas a tener que pagar el boleto y vas a tener que ir al tribunal. Y si en rebasar esa luz le causaste daño a una persona, vas a tener que pagar por eso, porque eso fue una decisión tuya. Y todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida nos afectan para toda la vida. Por eso el afecto es importante. Sentarnos y que nuestros hijos nos disfruten. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te vas al piso a jugar con tus hijos? A jugar. Mis nenas hacen eso mucho en la casa. Y a veces vamos a un mall y yo tengo que estar velándolas porque me hacen cosas. Se van y me hacen así. Digo, mira que hay gente. Y velan una oportunidad y vuelven a hacerlo otra vez. Y yo me hago el... Deja. Pero en el fondo es el afecto, es la forma de ellas decirme: te amo, papá, estoy contigo. Si yo estoy pastoreando aquí hoy, es ese afecto de mi familia el que me tiene aquí después de Dios. Usted ve a mis hijas ahí sentaditas que casi no hablan, pero la más chiquita de mis hijas, cuando yo decidí un día entregarlo todo, ella me miró en el sillón de mi casa y me dijo: papi, tú no te puedes rendir, porque tú eres un águila de Dios. Mi hija me dijo eso. Lo que tú siembras en tus hijos hoy, tú lo vas a cosechar mañana. Yo escuché eso, yo escuché a Dios. Mi hija me estaba frente a mí, me estaba diciendo: no seas cobarde. ¿Dónde está todo lo que predicaste? ¿Dónde está todo lo que enseñaste? Si ahora te quieres rendir, tú eres un águila de Dios. Y hasta mi nombre, el significado de mi nombre significa águila. La palabra padre, que viene de su griego patén, su significado no solo se aplica al que nos dio a luz, es el que desarrolla la madurez de un hijo. Entonces aquí voy a detenerme. Un padre, una de las cosas que hace primero es darle identidad a los hijos. Cuando tú no tienes identidad, no eres nadie. ¿Qué ocurre cuando alguien quiere saber si un hijo es de esa persona o no? ¿Qué hay que hacer? Hay una palabra ahí, la dijeron. ¿Qué? ¿El qué? El ADN, porque eso no falla. ¿Qué es el ADN? Es papá dentro de él. Ese es el ADN, de papá y mamá dentro de él. Ese ADN es papá dentro de ti. Dice, tú puedes irte al infierno y tú puedes decir: en el infierno yo no quiero ese papá. Yo no soy hijo de fulano de tal. Puedes quitarte el apellido si quieres, pero no te puedes quitar el ADN. No te lo puedes sacar. Tienes el ADN de papá dentro de ti. Entonces el ADN te da la identidad, porque cuando te hacen el examen, el ADN te dice, ¿no?, si tu papá es fulano. No hay break, porque el ADN te identifica con el ADN del que te engendró. Entonces, ¿qué hace un padre? Le da identidad a sus hijos. ¿Por qué una iglesia tiene que ser más que una iglesia? Porque las iglesias no pueden estar por ahí sin identidad. Porque muchas veces tuve gente en la iglesia que se parecen a los pastores. No, eso no es malo, porque tienen su ADN. Tienen su ADN. Algunas de mis hijas se parecen a mí en muchas cosas de las que hacen, especialmente la del medio, pues tiene mi ADN. Eso te da identidad. ¿Qué ocurre cuando no tienes identidad? Y tú dices, yo no sé quién soy.
¿Lo que te da identidad es el apellido? No. ¿Te da identidad una casa? No. ¿Te da identidad venir a una iglesia grande? No. ¿Te da identidad venir a una iglesia pequeña? No. Es el ADN. Entonces, ¿cómo se conocen los hijos? Porque el Padre viene a darle identidad. Por eso volvemos al Padre Nuestro. El Señor dijo, cuando oren, ¿qué le dijo el Señor? Vean una cosa, piensen cuando oren. Oye esto, Gaby, miren lo que el Señor dijo. El Señor dijo, cuando ores, no te creas que vas a orar solo. Di, Padre Nuestro. Entonces Dios le estaba diciendo, sepan que cuando van delante de mí, yo soy su papá y ustedes son mis hijos. Y eso te da identidad. No sé si me están entendiendo. Eso te da identidad como hijo. Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, la primera frase de esa oración es una oración donde Dios te da identidad. Y Dios te dice, si no tienes papá, no puedes orar. Porque ¿cómo vas a decir si no reconoces a Dios como papá? Padre Nuestro. ¿Padre de quién? Padre mío, que estás en el cielo. Y eso te da identidad. Cuando mis hijas van a la escuela y le preguntan, ¿quién es tu papá? Mi papá es fulano. Lo más importante no es, ¿mi papá es pastor? No, es que mi papá es pastor. Ayer una de mis hijas, la mayor, me decía, papi, ellos fueron a relevo por la vida y me decían, tenías que ir, porque toda la gente estaba preguntando por ti. ¿Y dónde está tu papá? ¿Y dónde está tu papá? ¿Y dónde está tu papá? Y yo les decía, ay, mi hija, eso sucede cuando uno es famoso. Por eso no fui. Pero ¿cómo identifican a ellas y dicen, tú eres la hija de fulana de tal? No es porque es la hija del pastor, pero su vida, su testimonio les da identidad. Entonces lo primero que hace un papá es darte identidad. Porque hay gente que hoy están en una iglesia, mañana están en otra. Hermano, tú no puedes tener dos papás. ¿Cuántos papás uno tiene? Ay, yo no escuché a la gente aquí. ¿Cuántos papás uno tiene? O sea, yo no puedo ser el papá de los nenes de Ángel. No puedo, porque ellos tienen un papá. En la iglesia, yo soy el papá espiritual de ellos. Pero yo no puedo ser, por más amistad que yo tenga con el hermano Ángel, yo no puedo ser el papá de sus hijos, porque ellos tienen el ADN de él. Y eso le da identidad. Eso dice que él es su papá. Y por eso tú ves a tanta gente que van a una iglesia pero no tienen identidad, porque no tienen papá. Oyen a este predicador, oyen a este otro, y de todo el mundo tienen algo, pero no tienen padre. Hermano, miren lo que dice la Biblia. Y escúchenme bien los que están a través del internet. Ajústese bien la falda y los pantalones, porque esto es para ustedes también. ¿Qué ocurre si tú no tienes un padre espiritual establecido? ¿Cómo sería si cada vez que necesitamos un padre vamos al vecindario a buscar uno? ¿Ah? Ay, no, hoy no me gusta este. ¡Vecino! ¿Quieres ser mi papá, por favor? Es como este papá yo me siento más cómodo. Entonces vamos a preguntarle a los jóvenes, ¿cambiarías a tu papá hoy? ¿Lo cambiarías? Papá, no miren. No los voy a poner en esa, no crean. Pero ¿cambiarías a tu papá? Dirías, por más. Ay, pastor, a veces me atrevería a hacer un trading. Pero después que se me pasa el coraje, a veces hasta me doy cuenta que soy igual que mi papá. Yo me miro en un espejo a veces a encontrarme rasgos de mi papá, porque físicamente no me parezco a mi papá, pienso yo. Y me busco rasgos de mi papá. Entonces me doy cuenta que mi papá era jocoso. Para mi papá todo era un chiste. Mi papá era social. Mi papá no pasaba por un lado si no saludaba a la gente. Y yo, ese es el ADN de mi papá, está en mí. Los que ustedes vieron a mi hermana cuando vino aquí, ¿te parece? En algo a mí. Y yo la miraba desde esa silla y yo le decía a la pastora, wow, me estoy viendo ahí. Me veo ahí en mi hermana. Veo lo
que mi papá puso en nosotros y cómo se desarrolla. Entonces, el padre te da identidad, y por eso la gente hoy ves que tienen un papá aquí, un papá allá, y cuando tú les preguntas de todos, no tienen identidad. Escuchan a fulano lo que dice y creen lo que dice fulano. Hermano, mire, hasta lo que usted escucha en la radio tiene que tener cuidado. Les dije al principio que el Padre Celestial es la fuente donde se origina todo. ¿Qué ocurre cuando usted empieza a beber agua de muchas fuentes? Se contamina, porque no todas las aguas tienen el mismo sabor. Usted no puede salir de aquí, y no es que no escuche radio y ponerse a escuchar cuánto cuento le dicen de otro sitio por allá, porque lo van a confundir. Y por eso hay gente que no tienen padre. Y usted dele gracias a Dios, porque usted no es un bastardo, porque usted tiene padre. Dios le puso padre. Pero ¿cómo vamos a enseñarle a la gente que nos escucha hoy que hay que alinearse a la palabra? Que hay que alinearse a la palabra, porque el padre le da identidad a los hijos. Si no tienen padre, no tienen padre, porque no tenemos iglesia. Yo voy a la casa de mi mamá porque sé que tengo una madre a donde tengo que ir. Por eso el padre es el que porta la semilla, pero mamá es la que la toma y la desarrolla. Porque eso es que a veces decimos, y yo fui. No, tú eres el que portas la semilla, porque eres la fuente. Mira, hasta Dios, esto es un plan de Dios. El hombre, como cabeza, como padre, es el que porta la semilla, es el que pone su semilla en la mujer, es el que dona la semilla. Pero ¿quién desarrolla la semilla? Mamá. Entonces, cuando tienes un papá y tienes identidad, tú puedes salir a donde sea y te van a identificar y te van a decir, oh, tú te pareces a fulano. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué fue lo que le dijeron? Es que Pedro tenía un ID aquí que decía discípulo de Jesús. Empezó a hablar y le dijeron, tú habla como uno de ellos, porque era hijo, tenía padre. Y aunque lo negó, a cada lugar donde metía la cara decía, tú eres uno de los que andaba con Jesús, porque te pareces a él. ¿Qué no nos hizo el Padre? Dijo, los hice a mi imagen y semejanza. A todos los que le conocieron, dice la palabra de Dios, a los que le conocieron. ¿Qué es conocer? Es una relación. Entonces dígame si usted quiere una iglesia donde usted venga a pasar un rato, o quiere una iglesia donde usted tenga una relación, no una religión. A todos los que le conocieron les dio potestad de ser llamados ¿qué? ¿No tienes padre? No puedes tener identidad, porque eso es lo que te hace saber a ti quién eres. ¿Cómo sé yo que soy parte de un ministerio que se llama Rey de Reyes y que el apóstol es José Santos? Porque yo lo acepté a él como mi papá, porque yo decidí tener a alguien por encima de mí que me corrija, que me aconseje, que me guíe. Y ahora cuando me preguntan, orgullosamente digo, sí tengo un papá. Se llama apóstol José Santo y la apóstol Susan Santos. Porque tú no puedes sentar y andar sin identidad. Usted sale por ahí, lo primero que le preguntan siempre que, usted sabe, antes andaba con la pastora y me dicen, ¿y cómo es que se llama la iglesia que tú pastoreas? Y yo le digo, Generación de Íntimos. Eso es un nombre raro. ¿Y a qué concilio perteneces? Ah, tú eres independiente. No, le dije yo a la pastora, yo no soy independiente. No, yo soy dependiente. Independiente es uno que no tiene identidad, pero yo dependo de Dios. Yo soy más dependiente que los que tienen concilio, porque ellos dependen de un sistema humano y yo dependo del reino de Dios. Yo soy más dependiente que ellos, porque a mí no me guía un concilio, y el que lo tenga se lo bendigo. Pero eso es lo más importante. Entonces, segundo,
Con este voy a terminar. Un padre es el que madura y desarrolla el carácter de un hijo. ¿Qué ocurre cuando un padre empieza a poner la casa en orden? ¿Qué hacen los hijos? A Lucy, tú lo has vivido con nosotros. La gente empieza a irse. Ahí yo no voy porque ese pastor, si hablo de finanzas soy un pillo. Porque hablar de finanzas en la iglesia es un pecado. Esa es mi responsabilidad, hermano. O sea, yo no puedo quitar de la Biblia lo que está establecido. La Biblia no está ahí para que prediquemos la mitad de la Biblia, está para enseñarla completa. Si tienes un carro nuevo, te robas los diezmos de la iglesia y las ofrendas. Si tienes una buena casa, eres un orgulloso y hasta ladrón. Cuando tratas de enseñar a tus hijos, ningún padre corrige a un hijo porque lo quiere ver mal. ¿Por qué lo corrige? Porque lo quiere ver bien. O sea, cuando yo hago algo malo y mi papá espiritual o mi papá Dios me corrige, me dice, eso no está bien. Yo siento agradecimiento y decirle, Señor, gracias. ¿Qué hubiese sido de mí si lo sigo haciendo mal? Voy a seguir haciendo daño con esto, Señor. ¿Usted sabe cuántas cosas yo he tenido que corregir ministerialmente en mi vida? ¿Sabe quiénes son mis mejores maestros después de Dios? Ustedes. ¿Sabes en quién yo me inspiro para predicar estos mensajes? En ustedes, en las conversaciones de ustedes. Ustedes me dan los mensajes. Ustedes me inspiran a desarrollar mensajes, porque si nosotros venimos a la iglesia a predicarles guasimilla nada más y no a predicar mensajes que vayan a madurar, a desarrollar el carácter de una iglesia que quiere ir por más, vamos a perder el tiempo. Entonces, por eso la paternidad es importante. Madurez. ¿Qué es un hijo maduro? ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Por qué, como le decía ahorita, usted ve gente que salen corriendo de la iglesia y se van ofendidos? Ahí yo no vuelvo porque son un montón de hipócritas. Y están en una barra, en la barra no hay hipócritas. Yo me ofendí con el pastor, con el mismo que quería desarrollarte, con el mismo que quería llevarte a donde Dios te quería llevar, porque siempre un papá ve más allá de lo que ven los hijos. Yo veo en ustedes lo que ustedes a veces mismos no ven y me enfoco en eso. Nosotros tenemos en esta iglesia los adoradores, aquí tenemos los maestros de la escuela bíblica para niños, aquí tenemos los que van a desarrollar las parejas de matrimonios, aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar. Usted no lo ve, pero yo lo veo. Les digo, esta es la única iglesia donde ninguna pareja se ha casado. Vaya usted a otra iglesia, porque van a aceptar. ¿Qué hago yo? Esta es la alegría. ¿Por qué? Porque yo soy el que los voy a casar. Para eso Dios los trajo. Para eso Dios los trajo para acá. No es para que le cerremos la puerta y digamos, aquí no hay espacio para los que no se han casado. Aquí hay espacio para sanar, hay espacio para restaurar, hay espacio para levantar. ¿Por qué no? ¿Pero qué hacemos? Madurarlos. Usted se va a enojar conmigo a veces. Habrá cosas que yo diga de acá que usted se siente en la punta de la silla. Préstame una silla, Lucy. Préstamela, mi amor. Habrá ocasiones donde yo diga algo y usted está bien sentado y le pique algo y usted empiece. Y yo sé que es que algo le está incómodo. Y sí, tengo una buena noticia para usted. Dios no lo trajo en esta iglesia para usted sentirse cómodo. Dios lo trajo para incomodarlo.
Dios lo trajo para sacarlo de su confort, de su comodidad. Dios lo trajo para establecer la paternidad de Dios en su vida, el reino de Dios en su vida. Y usted está cambiando porque usted está en un lugar que va a desarrollar su fe, su carácter. Usted no va a ser de los que sale corriendo por ahí cuando escucha al pastor enseñar de finanzas o de lo que... Me voy a enojar porque en esa iglesia... ¡Ay, yo no vuelvo! Dígale que está lo suyo. Nosotros no somos así. ¿Sabes cuánta gente hay allá afuera que tú le dices, ¿por qué tú no vas a una iglesia? Porque no me gusta el pastor. Pues dime, un peluquín, me pinto el pelo, qué sé yo, hacemos algo. ¿Tú te imaginas yo predicando y brincando aquí y un peluquín dando vueltas? Yo no podría. Si Dios me hizo así, ¿cómo voy a hacer? Gente que no tiene carácter. Y tú los ves y dicen, yo quiero ser líder, pastor. Cuando tú lo sientas primero, mire, yo probé a toda mi gente y Dios los probó el viernes. En otro tiempo, se lo digo delante de Dios, los líderes hubiesen corrido primero de la lluvia a esconderse. ¿Qué hicieron ustedes? En medio de un aguacero se quedaron allí. Óigame, teníamos una nube de testigos frente a nosotros. Cientos de miles de personas le han pedido a Dios que lloviera. Y nosotros estamos yendo a pescar en la noche a una playa donde nadie va, donde la gente estaba con los ojos como pescado de freezer. ¿Qué hacen estos locos aquí? Y después estaban llorando y pidiendo abrazos porque esa noche Dios los tocó. Porque se impactaron en ver a nuestros jóvenes. A alguien le va a picar esto, bailando en la playa, hip hop. Y que sepa el infierno que ese es el comienzo. Solo es el comienzo. Hay baile para rato. Y cada vez que demos un pisotón en cada uno de ellos, estamos pisándole la cabeza al diablo. Le estamos diciendo, esta es la generación de jóvenes que Dios nos ha dado. Se acabó el tiempo de llorar para generación de íntimos. Dios nos dijo que venía un tiempo de gloria. Y hoy tenemos jóvenes adorando a Dios en medio de una playa, impactando gente. No es un bailecito. Son movimientos de guerras. ¿Por qué la gente lloraba? Porque no era un baile. Es un movimiento de guerra, de unción. Gente llorando. En medio de una playa. Robertito. Y la gente en medio de un aguacero mojándose como unos locos. Y nadie se fue. ¿Por qué hay gente que es inmadura en la iglesia? Y vienen con una tarjeta. Yo vengo, pastor, yo vengo con esta tarjeta porque yo vengo de una iglesia bien grande. ¿Y usted sabe cómo se hacía allá? Y yo predicaba, cantaba. ¿Qué comiste? Y vienen con esa receta. Pero cuando usted lo sienta en una silla y usted le dice, ok, vamos a ver si tú eres líder de verdad. Vamos a formar tu carácter. Siéntate. Tienes que aprender. No, porque lo que quieren es venir y agarrar el micrófono. Entonces la gente que vino, que ha estado 6 meses sentado en una silla aprendiendo primero. Las ovejas primero tienen que tomar el olor de ovejas, coger el olor de su pastor. Y después que tengan olor a oveja, entonces lo subimos al púlpito. Por eso hay un montón de gente inmadura predicando un montón de mensajes y mandando a gente para el infierno, porque se convirtieron ayer y hoy los tenían en un púlpito predicando. No los enseñaron, les dieron. Aquí no se trata de fama. En el mundo tú podías ser famoso, pero aquí tiene que sentarse a aprender. La gente tiene que madurar. La gente tiene que venir a la iglesia y sentarse a aprender.
¿Cuánto tiempo tú te crees que nos ha costado a nosotros aprender? Mucho. Cuando Brian tuvo el sueño de esta iglesia y vio que todos los que estaban aquí eran líderes, eso no era un sueño de arroz y habichuela. Y yo soy bien celoso con eso de los sueños. Yo tengo que saber y discernir de Dios cuando un sueño de Dios. Y yo sé cuando un sueño es de Dios, porque los sueños de Dios vienen ligados a un propósito. No es un sueño de arroz y habichuela. Es que yo soñé con fulano, pero era fulano. Pues no es de Dios. Porque si Dios quiere hablarle a fulano, me hace soñar con fulano. ¿Por qué que Dios voy a soñar con Pedro y a quien Dios quiere hablarle es a Juan? Diga conmigo. Por favor, madure. Dígale que está al lado suyo, madure. No se pueden tocar temas en la iglesia muy, ¿me entiendes? Porque la gente se enoja y se van enojados, y los pastores tienen miedo que se vayan. Cuando piensan, se sientan a pensar matemáticamente cuánto pierden en diezmos y en ofrendas y no dicen la verdad. Y no decir la verdad desde aquí nos va a costar. Yo prefiero quedarme solo. Y yo me he quedado solo, ella lo sabe. Yo me he quedado solo por decir la verdad. Y prefiero vivir eso todas las veces que me faltan en los años que tengo de vida, antes de pararme aquí a engañar a la gente. Dios no me llamó a hacer sentir la gente bien, me llamó a desarrollar gente. Y si hoy tenemos paternidad y queremos desarrollar la paternidad, Dios tiene que madurarnos. Por eso cuando no se maduran los hijos, por cualquier regaño, ¿qué hacen? Se van de la casa. ¿Qué hace un hijo inmaduro? Se enoja con el papá y ¿qué hace? Sale corriendo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo por su inmadurez? Se fue de la casa. ¿Qué le pasó? Lo gastó todo, lo perdió todo. Eso es un hijo inmaduro. Eso, la gente que es inmadura se enojan con el pastor, pero se quedan. Pues si se están desarrollando, hermano. O sea, ¿cómo tú vas a saber que eres oro si no te pasan por el horno? El oro hay que pasarlo por el horno. Usted me ve a mí aquí, y yo soy bien observador, y yo provoco que Dios pruebe a la gente. Nosotros vamos a cambiar esta ciudad. Estamos cambiando esta ciudad. Estamos transformando esta ciudad. La vamos a transformar. Y los líderes que van a transformar esa ciudad no están por venir, están aquí hoy. Aquí están los líderes que vamos a poner. Esta iglesia no va a seguir sin líderes. Hemos estado todos estos meses porque estamos desarrollándolos. Y vamos a tener gente aquí preparada. Este año no vamos a ciegas. Vamos a ir a prepararnos y vamos a madurar. Vamos a madurar una generación de jóvenes que no se va a intimidar. No se va a intimidar, mis jóvenes no se van a intimidar. Vamos a madurar una generación de jóvenes que cuando salga a la calle, a sus escuelas, afuera, donde los vean, la gente diga, esa gente tienen algo. Tienen algo. Si tenemos que ir al mall y en medio del mall tirarle 5 pasos de esos que tiran ustedes, se los vamos a tirar. Y le vamos a enseñar a la gente que Dios está donde quiera y que este es nuestro tiempo. Hijos, un hijo sabe la capacidad que tiene de hijo cuando le permite al padre madurarlo. ¿Quién tiene la experiencia? ¿El padre? Los hijos de nosotros no han pasado todo lo que nosotros pasamos. ¿Qué queremos nosotros? Yo le pregunto a los papás, ¿ustedes quieren que los hijos pasen por lo que usted pasó? No. Eso no es. Cuando tú escuchas a un padre, es que ellos deben pasar por lo que yo pasé. Óyeme, por favor, eso no es. No, mis hijos no tienen que pasar lo que yo pasé. Mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Mis hijos tienen otras metas, tienen otros sueños. Mis hijos son una nueva generación. Entonces, ¿qué hace un padre? Con esto voy a terminar para madurar a los hijos. Invierte tiempo en ellos. Tú tienes que invertir tiempo en tus hijos para madurarlos. Dice, madurarlos no es con una chancleta, no es con una correa.
gente madura al lado de uno cuando ve el comportamiento de nosotros. Cuando nos ven cómo nos enfrentamos a una situación. ¿Cómo maduran nuestros hijos cuando estamos en medio de un tapón y sacamos el dedo? Ay, qué mucha madurez le estamos enseñando. No nos pegamos de alguien y le empezamos a tocar bocina y le empezamos a decir 4 cosas. ¿Qué clase de madurez es esa? ¿Qué clase de madurez? ¿Cómo van a pensar que somos maduros cuando están frente a nosotros y nosotros no sabemos cómo trabajar en una situación? Cuando vamos a una escuela y cogemos al maestro por el pelo y le decimos 4 cosas. Y yo he tenido que ir a la escuela y los maestros de mis hijas ya algunos me conocen, pero no hace falta el respeto. Yo soy pastor, yo soy un hijo de Dios. Fui donde una pastora, donde una maestra que pasó algo mal en el salón, pero no ofenderla, a dejar una marca de lo que somos. Porque mis hijos tienen que ver cómo yo enfrento una situación y la trabajo. En muchas cosas de la vida vamos a fallar, pero yo no voy a madurar a mis hijos, a mis hijas. Yo no las maduro solo hablándole, las maduro mostrándole, presentándole mi comportamiento. Cómo trabajar en una situación áspera donde alguien te ofende. ¿Y qué va a hacer papá en ese momento? ¿Qué haces cuando alguien te toca bocina y te dice una mala palabra? Dices 5 tú después, bajas el cristal y le haces así. Usted es en una situación y le dices a una persona, ¿usted no escuchó a alguien cuando le dice, si tú me hubiese cogido en otro tiempo? Y uno cree que está diciendo la gran cosa. Chacho, dale gracias a Dios que no me cogiste los 5 minutos que me dan a mí. A mí no. Yo engancho la Biblia, pastor, y me olvido por 5 minutos. Yo la engancho por 5 minutos. Engancharon la Biblia por 5 minutos y no regresaron, porque el que engancha la Biblia por 5 minutos se va al infierno. Dios no nos llamó aquí los 5 minutos. Nosotros no somos aquí culebra, cascabel ni ninguna de esas cosas. Aquí no hay 1 minuto, aquí hay un carácter. Y para desarrollar el carácter de nuestros hijos, ellos tienen que ver nuestro comportamiento, y ese tiene que ser de alto.